tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos al módulo de Estadística General. Espero que sea, como les dije en mi presentación, de su agrado. Es una herramienta, una ciencia, pero nosotros la podemos utilizar como una herramienta en cualquier tipo de informe o presentaciones que podamos realizar de nuestro trabajo y que se verá de alguna manera el interés que se tiene para desarrollar los datos que obtengamos en cualquier tipo de investigación. Eh, Todos los alumnos que se conecten van a tener la posibilidad de tener un conversatorio conmigo en cuanto a la clase al finalizar para ver si quedó algún punto que no haya quedado claro. Y de todas maneras, pues podemos establecer un foro chat que he indicado por la plataforma o me escriben a mi correo o mi número telefónico, que muy bien pueden buscar. Bien, comenzamos. Primeramente, vamos a ver que la estadística general es una recopilación que he realizado de varios libros de manera tal que permita para todos ustedes un mejor entendimiento. Vamos a hablar de la historia de la estadística. ¿Cómo nace la estadística? En los años 3050 a.C., en Egipto, ¿verdad? Utilizaron la estadística de esta manera: información de las poblaciones y riquezas. Fue Ramsés II el que realizó los censos, ¿verdad? Para reparto de tierras y cobros de impuestos. Entonces, es de vieja data la estadística. No es de ayer ni es del siglo pasado, sino que tiene mucha fundamentación, ¿verdad? Antes de Cristo. Luego fueron los griegos y los chinos realizaban censos con fines tributarios. Vean la importancia del estadístico con fines tributarios. Uno, sociales y militares, para tener un censo de todas las personas que de alguna manera, ¿verdad? Eran espadachines, eran eh, prefectos en aquella, comandantes de ciertos ejércitos, ¿verdad? Quienes de alguna manera eran pudientes de su riqueza y así de poderles cobrar. Entonces, los romanos hacían censos cada 5 años con motivo de nacimientos y matrimonios, de funciones, y después de cada territorio que ellos tomaban, ¿verdad? Hacían censo para ver las riquezas que habían después de la guerra. Recuerden que el Imperio Romano tuvo una gran extensión de terreno, ¿verdad? Después de la caída del Imperio Romano, pocos cálculos estadísticos fueron tomados en consideración. Claro, es la adaptación de un nuevo mundo. De haber sido gobernado durante tanto tiempo por los romanos, pues esto deja un vacío, si se quiere, allí. Pipino el Breve, en el año 758, después de que Carlos Magno en 762, hacían censos relacionados con la iglesia. El mundo ha estado dominado, si se quiere, de una forma militar, luego por la parte eclesiástica, ¿verdad? Y manejados también desde el punto de vista por las escuelas psicológicas. Entonces, esto tiene mucho que ver con el desarrollo que ha tenido algunas ciencias. Durante los siglos XV al XVI, perdón, con los aportes de grandes científicos, los análisis económicos, mayor fuerza en el comercio. Tuvo la estadística pues un auge. Y por último, a finales del siglo se reduce a la parte de la probabilística, incluyendo las diferentes ramas sociales. Esto fue la estadística y nace dentro de ella las probabilidades. ¿Qué define la estadística? Su objetivo es recopilar información de orden cuantitativa y de orden cualitativo, pertenecientes a individuos, grupos, hechos o fenómenos, y deducir
a partir del análisis de los datos, respuestas a interrogantes o proyecciones futuras. La estadística en general estudia los métodos empleados para recolección, organización, resumen, análisis e interpretaciones de datos, con el fin de obtener validez en las conclusiones y tomar decisiones de manera razonable y efectiva. Vean ustedes que la mejor forma de poder nosotros dar un resultado es teniendo, por ejemplo, se lo voy a llevar dentro del mundo deportivo. Yo voy a una competencia, llevo 10 atletas, al finalizar la competencia tengo que establecer un informe. Yo digo, se ganaron tantos combates, tantas categorías, obtuvimos esto, el resumen. Si un atleta compitió 3 veces, ¿verdad? Y ganó 2 y perdió una, pues tuvo un porcentaje positivo. Y muchas veces los resultados negativos se pueden de alguna manera, con una buena organización, presentar de qué forma está. Claro, con mucha conciencia de lo que se está haciendo. ¿Ok? No es para engatusar o de alguna manera tener otro tipo de notoriedad dentro del mundo social. Ahí tienen ustedes en la gráfica una multiplicidad incluyendo de lo que puede ser todo esto, la definición de la estadística. La estadística persigue como finalidad orientada el análisis de los datos de forma secuencial, cómo van ocurriendo. Sin embargo, para efectos de su estudio, se habla de 2 tipos de estadística, descriptiva e inferencial. ¿Ok? La estadística descriptiva es aquella que por su propio nombre, describe los sucesos, ¿verdad? Y de alguna manera pueden estar fundamentados dentro de una base y llevada a gráficos. La estadística inferencial es una estadística probabilística, ¿verdad? Probabilística, tiene mucho que ver la probabilidad. La estadística descriptiva está orientada a la presentación de datos mediante tablas y gráficas, como le dije anteriormente, que permiten resumir o describir el comportamiento de los mismos. Por ejemplo, quienes consumen refrescos en San Cristóbal. Entonces observamos cuáles son las ofertas que nos han dado de refresco. Por ejemplo, a quienes somos tomadores de refrescos, yo soy uno. Tenemos la Coca-Cola, los refrescos nacionales como tal, Coca-Cola y Pepsi-Cola en sus diferentes presentaciones, ¿verdad? O variedades. Y también tenemos, por otro lado, los refrescos traídos de acá de al lado, eh, Postobón, Maxi, la misma Coca-Cola, la misma Pepsi-Cola, en presentaciones de mayor tamaño para un ahorro de que lo consume. Entonces lo podemos estar presentando. Eso es cómo se describe el comportamiento de la gente hacia el refresco que viene afuera, hacia el refresco nacional, pero tenemos una característica que es el costo. Nosotros conseguimos aquí de 2 litros Pepsi-Cola y Coca-Cola, pero del lado colombiano conseguimos a un poquitico mayor o igual precio que el de 2 litros, conseguimos el de 2 litros y medio. Entonces, vean ustedes cómo se va influyendo y cómo se va manejando los aspectos estadísticos aquí. La estadística diferencial, en cambio, se deriva de la muestra de mediciones o observaciones que se han hecho a una parte representativa de la población, por la cual busca establecer generalidades de la población a partir de datos obtenidos. En consecuencia, la estadística diferencial investiga o analiza una población a partir de la muestra seleccionada utilizando técnicas adecuadas de muestreo. En ese caso, nosotros podemos ver, siguiendo con el ejemplo del refresco, ¿verdad? Una parte de cuál es la garantía que se tiene de esa muestra con respecto a la cercanía, por ejemplo, de nosotros, de Colombia, y cómo es su influencia para, por ejemplo, hacia la parte central va a ser muy difícil que se consuma refresco colombiano. ¿Por qué? Porque se pagaría mucho el flete. Entonces, eso sería una incidencia. También vamos a hablar de la población. Cuando vamos a población o universo, un conjunto de elementos a los cuales se le estudian algunas características comunes. Por ejemplo, los docentes de una institución educativa
las empresas de un sector productivo, los barrios de una ciudad, los artículos vendidos en un supermercado, las calificaciones de una prueba, eso también puede ser estudiado, son las poblaciones, ¿verdad? De la población se estima que una población es finita cuando el número de elementos que la integran es conocido por el investigador. Por ejemplo, en una universidad usted puede tener todo el estudio de los estudiantes de una determinada carrera, ¿verdad? Y usted lo tiene ahí, puede hacer el estudio, pero ya es una población finita. Otra pudiese ser el caso de los barrios de una ciudad, los docentes de una universidad, los operarios de una industria. Y la población infinita no se conoce el número de elementos, ya sea porque es muy grande o porque se sabe que existe, pero no se conoce el tamaño. Ejemplo, los lanzamientos de un dado. Puede pasar 500.000 veces lanzando y hay 501 lanzamientos y así sucesivamente. El número de veces que una persona puede pasar por un sitio y demás. ¿Ok? Muestra. La muestra se define como el conjunto de elementos seleccionados adecuadamente que pertenece a una población. Esta es la población, la muestra es esto pequeño que tenemos acá. ¿Ok? Al seleccionar una muestra, se pretende que el análisis realizado en ella pueda proporcionarnos conclusiones similares a las que se lograrían si se hubiese estudiado la totalidad de los elementos de la población. O sea, se hace una predicción, ¿verdad? Por tal razón, la muestra debe ser representativa. Ahorita podemos ver lo que pasó con las elecciones primarias de la oposición y lo que pasó con el Esequibo. Analicen ustedes. En la mayoría de los estudios se procura el número de elementos de la muestra más cercano al número de la población para evitar errores. ¿Ok? Eso es muy importante tenerlo presente a la hora de que se vaya a utilizar un estudio. Sin embargo, con el fin de optimizar recursos de tiempo y dinero, se asumen los errores generados por la diferencia de un número de unidades entre la muestra y la población y se acude al muestreo. En los casos, el número de elementos de la muestra es igual al de la población. El estudio se denomina censo. Ahí tienen ustedes en la gráfica, podemos observar toda una población y la muestra, ¿verdad? El chico de aquí de la franela de raya lo podemos tener aquí, el de la corbata lo buscamos, aquí lo tenemos, ¿verdad? Ninguno de los que tienen franelas amarillas fue tomado en consideración, no se tomó como muestra, ¿verdad? La chica de la minifalda, observamos aquí la chica de la minifalda, ¿verdad? El señor de la franela con este, que son varios, pero se toma uno, y así sucesivamente podemos tomar. Vean que de esta población hemos tomado una muestra. También tenemos otra gráfica donde podemos indicar, ¿verdad? Este es todo un universo, muchas veces el universo es la población existente, ¿verdad? Como en este caso, y luego tomamos a una muestra. Por ejemplo, la población de 1.000 mujeres en una clínica y solamente tomamos una muestra de 200 mujeres. Ahí estamos viendo que, ¿verdad? No son todas las mujeres de los Estados Unidos, sino hemos centrado en los estudios de las mujeres que asisten a una clínica. Hay otros conceptos que tenemos que tener presentes. ¿Qué son los parámetros? ¿Qué son los estadígrafos? Los parámetros son las medidas cuantitativas que describen una característica de la población, entre ellas media aritmética, varianza, coeficiente de variación. En una población se presentan muchas características y en consecuencia tendrá varios parámetros.
Los estadígrafos o estadísticas son medidas cuantitativas que describen una característica de la muestra y se consideran estimadores para la población. Las variables. Se considera como variable cualquier característica o propiedad general de una población que sea posible medir con distintos valores o describir diferentes modalidades. Por ejemplo, el coeficiente intelectual de los estudiantes de un grupo puede tener varios valores, porque no puede conseguir que todo sea con un coeficiente intelectual. Siempre va a haber algo que lo diferencie de por sí. Todo ser humano es diferente. O el estado civil de los empleados de una organización puede estar caracterizado como soltero, casado, separado o viudo, entre otros. Así, dos características se consideran variables porque, como el término lo indica, varían al medirse o caracterizarse de una unidad de análisis a otra. Para el ejemplo anterior, el coeficiente intelectual es posible medirse a los estudiantes, lo cual obedece una característica cuantitativa. Y el estado civil de los empleados solo se puede describir, ¿verdad? No se puede medir. ¿Qué puede decir? Yo tengo un coeficiente intelectual de 140. Oye, es inteligentísimo, pero soy viudo, o soy casado, o comprometido, o emparejado, de alguna manera. Entonces, vean ustedes, uno es cualitativo y otro es cuantitativo. Las variables pueden ser cuantitativas, continuas y discretas. Las variables cualitativas no tienen ningún tipo de eh, diversificación. Las variables cuantitativas permiten una escala numérica y las características del elemento son observados cuantitativamente a través de una medida y una escala definida. Cuantitativamente, ¿ok? Permite una escala numérica 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 40, 60. Entonces, vean ustedes que son escalas que se pueden realizar en ese estudio y es una variable cuantitativa. La variable discreta, ¿ok? Solo se puede tomar un valor de un conjunto de números. Existen separaciones entre dos valores sucesivos que no pueden llenarse con valores intermedios. ¿Ok? Nacieron sí, tres niños de un matrimonio. No nacieron tres y medio, uno y medio, 2,5, 3,5. ¿Ok? Eso es importante tenerlo presente. Tal es el caso del número de clientes en temporada. En una temporada visitaron el hotel El Tamaño en las ferias, ¿verdad? O se estima que para el año que viene esté abarrotado, pero no puede ser, ¿verdad? Que nos digan, no, abarrotado y medio, no existe. O vinieron, son números, claro, 100, 200, 300. 301,5 no existe, 301 sí. Número de artículos vendidos en una tienda. Si usted es una tienda deportiva, en el caso de la natación, vendió los glasses, los letes, los gorros, ¿verdad? El traje de baño, bien sea para féminas o para masculino, pero son artículos. No, vendí un traje de baño y medio. A una fémina no tenía el sostén. No, no puede ser la parte superior, el top. No hay, no existe ese tipo de estudio. Continua. Recuerden que yo les dije que había variables discreta y continua. ¿Ah? Ya vimos las características de la discreta. Ahora vamos a ver el relativo. Puede tomar cualquier valor entre uno y otro número. Por ejemplo, la talla y el peso. Yo peso 80 kilos y medio. Mido 1,68 y medio, o 1,68,2, 1,68,4, 1,85,3. Eso es una variable continua, cuantitativa continua. Cualitativas,
son aquellas que representan atributos y no permiten una representación numérica definida. Tal es el caso del color, el estado civil o de la profesión. Quiero ser ingeniero, estoy soltero, el color preferido es el azul. Las escalas de medición. En todo estudio debe existir una escala de medición. Es considerada como un sistema que asigna valores numéricos a las características susceptibles de medir. ¿Verdad? Cualquiera que sea la característica de tener unos valores. La escala nominal se utiliza para representar a las variables cualitativas, también llamadas categorías. Siempre llegó primero, segundo, tercero, ocupó el octavo, el décimo, el X lugar. Eso es una de las características identificadas por lo que se va a estudiar. Ejemplo, decimos con el respecto al color, el color de cabello negro, rubio, castaño, azulado. Bueno, ahorita hay infinidades de colores con respecto a la moda, ¿verdad? Un artículo bueno, imperfecto. Porque si un artículo te dice regular, ya no entra aquí. Tiene que ser o bueno o imperfecto. ¿Ok? Género, los estudiantes. Bueno, yo con respecto al género siempre he dicho masculino o femenino. Lo demás no entramos en detalle. Escala ordinal. Se caracteriza por representar niveles de rango determinado, lo que facilita la comparación entre ellos. Ya lo había nombrado. Mayor que o menor que. Es importante resaltar que la distancia entre un nivel y otro adyacente no es la misma. No es lo mismo ocupar el primero que ocupar el décimo. En el estado de salud, una persona está sano, ligeramente afectada, enfermo o muy enfermo. Producción de una empresa es alta, media, baja, deficiente, ¿verdad? En los estratos económicos, aquí no existimos y aquí tenemos dos estratos, nada más, ¿verdad? Pero en el caso de Colombia, de estrato 1 hasta el 6, probablemente un 7. Escala de razones es aquella que posee más información en relación a las escalas anteriores. Es importante tener las escalas de medición y las escalas de razones. Es otra forma. A esta escala pertenecen todas aquellas mediciones que están relacionadas con el tiempo, longitud, superficie, áreas, capacidad, volúmenes, peso, dinero, entre otros. Entonces tenemos la escala de medición, vimos la escala nominal, la escala ordinal y tenemos otra escala que habla, que es la escala de razón. Hoy en día se pueden realizar multiplicidad de estudios a través de la estadística. ¿Por qué? Porque como hemos visto, ¿verdad? Cómo se ha descifrado de alguna manera, dependiendo de las variables, nosotros también tenemos nuestras escalas de mediciones que nos permiten hacer un estudio más exhaustivo con respecto a lo que se quiere estudiar. Por eso es que la estadística es tan importante para toda esa serie de estudios que nosotros queramos realizar. Hoy en día no podemos ocultar ciertas verdades, ¿verdad? Y por eso la estadística nos permite, con un razonamiento lógico, poder presentar de una manera mejor, ¿verdad? Hacia, hacia la población o hacia las personas interesadas del tema. Conclusión. Mientras que las escalas con mayor información son consideradas como fuertes y es posible analizarlas por métodos específicos diseñados para explicar su comportamiento, si se clasifica de una manera amplia, las variables cualitativas utilizan la escala nominal, mientras que las cuantitativas emplean las escalas de razones o de intervalos. Entonces, veamos, ¿verdad? Si volvemos atrás, podemos decir, aquí tenemos la escala de razones, que nos decía todo lo correspondiente a superficies, áreas, capacidad, volúmenes, ¿verdad? Y las escalas, esto que nos indicaba nada más el color del pelo,
y si los artículos estaban buenos o imperfectos. ¿Ok? En las otras nos daba llave escala ordinal donde podemos de alguna manera tener un número que nos permita en sí darnos en base del estudio realizado. Las variables que se usan en la escala ordinal se ubican en una transición entre cualitativa y cuantitativa. Vamos a ver qué es el muestreo. Tanto hablar de la estadística, ajá, el muestreo tiene mucho. El muestreo es interesante porque es allí donde se fundamenta más adelante nuestro estudio estadístico. El muestreo es utilizado en la estadística con la finalidad de optimizar recursos, tiempo, mano de obra, materiales e insumos. Miren si ustedes que yo tenga que hacer el estudio de las personas porque se le va a construir una calle importante, una avenida. Y entonces observamos, no, hay cinco, pero si hay un barrio que donde hay una multiplicidad de casas que son veredas y callejones, por ahí es mucho más fácil, ¿verdad? Poder cumplir y ayudar a esas comunidades. Entonces, es importante hacer los muestreos, ¿verdad? Y jerarquizar de alguna manera para poder emplear los recursos. Probabilístico. Todas las muestras de un tamaño determinado que se puedan sacar de una población tendrán las mismas probabilidades de ser elegidas. Yo me voy a adelantar un poquito. La estadística diferencial probabilística tuvo su base en el azar, ¿verdad? Si yo metiese unas bolitas dentro de una bolsa y con unos números, entonces yo digo, vamos a ver, las bolas del pool, las meto en una caja grande y meto la mano o coloco a alguien. A ver, probabilidad de que saquen la número 7. Entonces tengo que contar, y eso sería, ¿verdad? Todas tienen la misma posibilidad o probabilidad de salir, ¿entiendes? Todas tienen la misma probabilidad de salir. Resulta ser que metí la mano y salió otra, pues lamentablemente. Y eso pasa con los juegos de azar. Por eso es que la posibilidad de, por ejemplo, de pegar un quino, infinidad es el número de quinos que hay con la cantidad de números acertados que se pueden acertar allí. El muestreo aleatorio simple es más utilizado por su agilidad. Sin embargo, es poco útil cuando se tienen poblaciones muy grandes. Imagínense ustedes una población con un número X bastante grande y usted tenga que hacerle el estudio de X cosas. Se hace muy costoso, es muy engorroso. Entonces, por eso se hacen los muestreos mucho más pocos. El muestreo aleatorio sistemático consiste en asignar números o totalidad de elementos de la población. Tomarlos, esto es aleatorio. ¿Ok? El muestreo estratificado por estratos, por ejemplo, si yo voy a utilizar quienes viven en una determinada eh, urbanización, los de la primera calle, los de la segunda calle, la tercera, si tiene 8 calles, pues tengo que estudiar todas, pero va de alguna manera estratificado. Garantiza que todos los estratos definidos por el investigador estarán representados en una. El muestreo por conglomerados. Ya están definidos los grupos de acuerdo a la finalidad del estudio. Los que están, si yo quiero hacer un estudio de las personas residentes o personas que cumplan con una determinada estatura en un determinado colegio, ¿verdad? Porque voy a sacar un equipo de básquet, voy viendo los muchachos que están y cuál es su ponderación hacia para poder utilizarlos para el equipo de baloncesto. No probabilístico. Ah, muy importante. O sea que ya agotamos todo lo que puede ser probabilístico. Ahora, no probabilístico, es posible elegir las unidades muestrales bajo determinados criterios, buscando mayor representatividad en la muestra. Vean ustedes, muchas veces, y se lo sigo hablando del ámbito donde más me desenvuelvo, que es el ámbito deportivo. Todo el mundo pregunta y dice, ¿por qué Altuve está jugando en Grandes Ligas?
O sea, Altuve no cumplía con lo establecido dentro de los patrones de la Major League Baseball, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pero sus condiciones, su deseo, de hecho, la firma de Altuve es una firma irrisoria comparada con la de uno de estos muchachos que acaban de firmar, que fue de alrededor de los 5,5 millones de dólares. La firma de Altuve ni siquiera es el 10%. Vean ustedes de qué manera, ¿verdad? Se puede realizar algo. Como dicen, toda regla tiene su excepción. Pero aquí en lo no probabilístico es posible elegir las unidades, mostrarles bajo determinados criterios. ¿Qué privó el criterio de altura? Las ganas de jugar, ¿verdad? Las cualidades que tenía, no siendo una persona de la altura que ellos buscaban. Como dice, rompió el molde. Muestreo por cuotas utilizadas en encuestas de opinión. Eso es uno probabilístico, ¿verdad? Muestreo intencional cuando la población es desconocida. Usted hace un muestreo y voy a ir a tal parte. Por ejemplo, si vas a buscar votos en, en el distrito, en el municipio de Chacao, y la encuesta es de un punto de vista afecta al gobierno, no creo que vayan a tener muy buenos logros allí. Pero si nos vamos a Petare, tengamos por seguro de que sí va a haber una muestra representativa. Muestreo de bola de nieve. No se conocen los elementos, pero existe. ¿Ok? No sé, pero puede existir. Eso es importante. ¿Quiénes son las personas que de alguna manera son afectadas al gobierno en el distrito de Chacao? Entonces, o en el municipio de Chacao. Vean ustedes que eso es una bola de nieve, puede existir. Bien, muchachos, aquí les voy a dejar una asignación antes de abrir el compás de preguntas que pueden existir. Eh, Establezca la diferencia entre estadística descriptiva y inferencial. Ahí pueden sacar de eso o lo pueden buscar por internet. ¿Cuándo se justifica realizar un censo en un estudio estadístico? ¿Qué creen ustedes que se puede realizar en un estudio estadístico? ¿Cuándo se justifica? Complete el cuadro a continuación. Aquí están unas ciertas variables, está la codificación. Ustedes simplemente van a llenar de acuerdo a lo que dijimos. Tienen el material que va a estar escrito en la plataforma. Ustedes pueden buscar allí y cuál es la escala de medición que ustedes tienen para eso. Otra asignación, mencionen los beneficios del muestreo en los análisis estadísticos. Diferencia entre muestreo probabilístico y no probabilístico. Lo tienen calientico. ¿Cuál muestreo es mejor aplicar en cada uno de los enunciados a continuación? Uno, se debe seleccionar una muestra de 150 personas de una comunidad de 2.000 habitantes con el objeto de hacerles una encuesta sobre los servicios públicos de salud que reciben. Los habitantes estarán distribuidos en 5 barrios con tamaños diferentes. Vean ustedes allí que está bastante accesible esto y les puede dar realmente la conceptualización solamente con leer e interpretar lo que está en la plataforma, en el video y de lo que hemos hablado. B. Se presentó una lista de 1.500 restaurantes en una ciudad. Se elige uno al azar, aleatoriamente. A partir de esta primera selección y contando de 30 en 30, se ha ido seleccionando una muestra de 40 restaurantes. Entonces vean ustedes que todo está allí. Esta asignación tiene un valor del 25%, la cual tendrán que montarla en la plataforma, ¿verdad? ¿Hasta cuándo tienen chance? Tienen ustedes el chance correspondiente de días antes de tener el próximo encuentro. Un día antes de tener el próximo encuentro, porque yo necesito de alguna manera tener las calificaciones listas antes de cada
encuentro. Entonces, muchachos, les deseo todo el mejor de los éxitos. Es importante tener presente de que hoy ha sido muy teórico. Esto es una asignatura que si tenemos que entender la parte teórica para poder ir llevando paso a paso lo que queremos realmente conocer dentro del módulo de estadística. Existen una infinidad de programas estadísticos, pero muchas veces los problemas que se nos presentan, por ejemplo, el Excel, no manejo Excel, no hago estudios desde este punto de vista. Hay personas que de alguna manera han aprendido por su trabajo o por la cotidianidad de su trabajo, tienen una persona que los asesora, pueden lograr un buen paquete estadístico y realmente pues allí pueden hacer toda una serie de estudios. Puedes conseguir paquetes estadísticos de forma gratuita o otros que no. El SSP es uno de los paquetes estadísticos bastante completos y algunos tienen un costo bastante alto. Hay de repente algunas app que los pueden ayudar también a realizar ciertos trabajos, pero yo considero que la mejor forma de poder, antes de manejar eso, es ir paso a paso, como que dicen uno, irnos a pie para luego podernos montar en un vehículo y recorrer nuevamente el trayecto. ¿Ok? Así que espero si hay alguna persona conectada que haga alguna de las preguntas concernientes y podamos tener, eh, estoy atento a cualquier pregunta, puedes compartir pantalla a la persona que está conectada y si le interesa pues que yo lo asesore o lo oriente, pues adelante. Le dije en mi locución que puede hacer un foro chat, podemos por el correo o a través de, no tengo ningún tipo de problemas atenderlos telefónicamente por el WhatsApp, ¿verdad? Si se les presenta alguna duda con respecto a la asignatura, pues vamos a estar siempre pendientes a esto. No tengan ningún temor en preguntar, no tengan ningún temor, no hay preguntas tontas, tonto es aquel que no pregunta. Siempre es conveniente orientarlos y decirles de manera clara cuáles son las asignaciones. Si tienes algún aporte que realizar en cada uno de nuestros encuentros, no tengo ningún problema que ustedes lo realicen. Así que eh, si ustedes quieren algo más, pues adelante. Bueno, en vista que no hay ningún tipo de preguntas, me despido hasta una próxima oportunidad. Espero que les haya servido la clase de hoy para entender el inicio dentro del mundo de la estadística y que de alguna manera sea bastante productivo para ustedes. Así que buenas tardes y adelante.